Hola, bienvenidos. En esta oportunidad hablaremos sobre el osciloscopio digital y el analizador de espectro. El objetivo de este video es crear una herramienta que le permita al estudiante comprender la funcionalidad de ambos dispositivos. ¿Cuáles son sus diferencias y para qué se usan principalmente? A continuación, unas láminas ilustrativas donde se explicará lo antes mencionado. Hola, les habla Betsabe Maldonado de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de los Andes. ¿Qué es un osciloscopio digital? Es un dispositivo de visualización gráfica que permite representar señales eléctricas en el tiempo. La configuración por defecto es el eje vertical, que representa la tensión medida, y el eje horizontal, que representa el tiempo. Un osciloscopio digital utiliza un convertidor analógico digital para convertir la señal de entrada en información digital. La principal ventaja de este osciloscopio es que permite capturar señales que no sean periódicas. La onda no necesita ser continua, incluso si la señal desaparece, puede seguir siendo mostrada. Controles típicos. A primera vista, un osciloscopio se parece a una pequeña televisión portátil, salvo una rejilla que ocupa la pantalla y el mayor número de controles que posee. En la siguiente figura se representan estos controles distribuidos en 5 secciones: vertical, horizontal, disparo, control de visualización y conectores. El esquema interno. Cuando se conecta las ondas de un osciloscopio digital a un circuito, la sección vertical ajusta la amplitud de la señal de la misma forma que lo hacía en el osciloscopio analógico. El conversor analógico digital del sistema de adquisición de datos muestrea la señal a intervalos de tiempo determinados y convierte la señal de voltaje continua en una serie de valores digitales llamados muestras. En la sección horizontal, una señal de reloj determina cuándo el conversor AD toma una muestra. La velocidad de este reloj se denomina velocidad de muestreo y se mide en muestras por segundo. Los valores digitales muestrados se almacenan en una memoria como puntos de señal. El número de los puntos de señal utilizados para reconstruir la señal en pantalla se denomina registro. La sección de disparo determina el comienzo y el final de los puntos de señal en el registro. La sesión de visualización recibe estos puntos del registro una vez almacenados en la memoria para presentar en la pantalla la señal. Dependiendo de las capacidades del osciloscopio, se pueden tener procesos adicionales sobre los puntos muestreados. Incluso se puede disponer de un predisparo para observar procesos que tengan lugar antes del disparo. Fundamentalmente, un osciloscopio digital se maneja de una forma similar a uno analógico. Tipos. Según su funcionamiento, tenemos el muestreo en tiempo real, el cual consiste en tomar muestras consecutivas de una señal durante un solo barrido. Por otro lado, el muestreo en tiempo equivalente toma muestras pero en diferentes barridos. En conclusión, los osciloscopios con muestreo en tiempo equivalente pueden visualizar formas de ondas de mucha mayor frecuencia que la frecuencia de muestreo. Cuando la frecuencia de muestreo es comparable con la frecuencia de la señal de entrada, la visualización en la pantalla aparece como unos puntos dispersos. Este error es llamado percepción cambiada y genera mediciones erróneas de la frecuencia de una señal. La solución para ello es utilizar el esquema de interpolación. El interpolar es adicionar puntos entre las muestras almacenadas en memoria. En resumen, el ancho de banda real de un osciloscopio digital depende de muchos factores como la frecuencia de muestreo, el sistema interpolador, la forma de onda y el tipo de muestreo, entre otras. Por esta razón, es muy útil conocer la frecuencia de muestreo de un osciloscopio digital para determinar si está en capacidad o no de mostrar fidedignamente una señal en particular. El muestreo coherente. Cuando el intervalo de tiempo entre dos muestras es un poco superior al periodo de la señal del valor constante. Este muestreo se realiza con frecuencia constante y se define por la relación P igual a N por T más alfa T, donde T es el periodo de la señal de entrada. N es un número entero mayor o igual a 1 y quiere decir que se toma una muestra cada n formas de onda.
y alfa t es el retardo introducido para variar el punto de muestreo de la señal. La frecuencia de muestreo debe ser menor a la frecuencia de entrada. El funcionamiento de este tipo de aparato para el caso de n igual 1 es que cada vez que la señal de entrada evoluciona en un ciclo pasando por un cierto nivel con una determinada pendiente, se genera un punto de sincronismo. A su vez, controla el circuito de muestreo, el cual incrementa en cada ciclo su retardo. El muestreo incoherente es el siguiente. Para las muestras toman de manera casual, sin ninguna referencia fija con el periodo de la señal. Este consiste en presentar en la pantalla una sucesión casual de pares de valores de voltajes que representan la amplitud y el tiempo de todos los puntos muestreados. Habla Sol Ojeda de la Facultad de Ingeniería Eléctrica. Les voy a hablar sobre el analizador de espectro. Un analizador de espectro es un equipo de medición electrónica que permite visualizar en una pantalla las componentes espectrales en un espectro de frecuencia de las señales presentes en la entrada, pudiendo ser esta cualquier tipo de onda eléctrica acústica u óptica. En el eje de coordenadas suele presentarse en una escala logarítmica el nivel en dBm. En el eje de las abscisas se representa la frecuencia, en una escala que es función de la separación temporal y el número de muestras capturadas. Se denomina frecuencia central del analizador a la que corresponde con la frecuencia en el punto medio de la pantalla. A menudo se mide con ellos el espectro de la potencia eléctrica. Tipos de mediciones que se pueden hacer con un analizador de espectro. El analizador de espectro es capaz de medir potencia y tensión RMS, potencia de ruido, medidas de la relación de señal a ruido, la frecuencia. Es capaz de medir distorsión, medidas relativas a modulaciones en amplitud, medidas relativas a modulaciones de frecuencia y fase, pureza espectral e intensidad de campo. Principio de funcionamiento. El principio se basa en la utilización discreta de la transformada de Fourier. El procedimiento sería el siguiente. La señal pasa primero por un filtro pasabanda, luego es muestreada y digitalizada en intervalos delta t, hasta completar un entero de periodo de muestreo. Luego el microprocesador genera un resultado en el dominio de la frecuencia, realizando una serie de cálculos que una vez memorizados son mostrados en un TRC. Controles típicos de un analizador de espectro. Existen los controles para variar la intensidad, los controles de ancho de banda, los que permiten variar el ancho de barrido, el filtro de video y los botones que existen para atenuación. Hola, les habla Eduard Nieto de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes. A continuación se presenta una imagen con el esquema interno de un analizador de espectro. El funcionamiento de un analizador de espectros, como el mostrado en la figura, es el siguiente. La señal de entrada que se desea analizar es trasladada a una frecuencia intermedia FI más alta por medio de un oscilador local interno senoidal y sintonizable. Es decir, a lo largo de cada barrido se desplaza el espectro de la señal de entrada a la frecuencia intermedia, que es la frecuencia central de la banda de paso de un amplificador sintonizado a la frecuencia FI. La salida del amplificador FI se mezcla con un oscilador de cuarzo, generándose una información centrada en 0 Hz. Esta información se filtra por medio de un filtro activo y la salida es rectificada y amplificada por un circuito denominado de medición. En la pantalla se muestra la potencia de salida de la señal asociada a un determinado rango de frecuencias. La resolución del analizador de espectro viene determinada por el ancho de banda del filtro de frecuencias intermedias. Sería deseable que el ancho de banda fuese prácticamente nulo para extraer cada componente de frecuencia de la señal, pero esto es imposible. Debido a esta imperfección, si la separación en frecuencia de dos señales es menor que el ancho de banda del filtro FI utilizado en el analizador de espectro, nos muestra un único armónico de potencia, que representa la suma de las dos potencias de las dos señales. Interesa, por tanto,
reducir el ancho de banda del filtro FI, lo que conlleva como ventaja adicional la disminución de la potencia de ruido introducido. Al comienzo del diagrama de bloques aparecen un atenuador y un amplificador, además un filtro paso bajo. Se utilizan con la intención de controlar el nivel de la señal aplicado al resto del analizador. Por ejemplo, si el nivel es demasiado alto, la señal se distorsiona por los circuitos del analizador, y si la señal es muy baja, puede ser enmascarada por el propio ruido presente en el instrumento. El filtro a continuación se conoce como un filtro imagen. Se incorpora para eliminar cualquier posible frecuencia indeseada y evitar así un error en la lectura. Para representar la amplitud de los distintos armónicos, se realiza el filtrado paso bajo de la señal proveniente del detector, ubicado tras el filtro imagen. Este filtro paso bajo se conoce como filtro video y se emplea para suavizar la respuesta que se muestra en el display. Un mezclador de frecuencias tiene la función de convertir o trasladar la señal presente a su entrada a un rango de frecuencias diferente sin modificar las características de frecuencia de la señal a trasladar, como el ancho de banda y la relación de amplitudes. Un mezclador de frecuencia le suma o le resta a la banda de frecuencias de la señal de entrada en la frecuencia RF un valor de frecuencia constante de valor FLO, denominado como frecuencia del oscilador local, para una señal resultante centrada en la frecuencia IF, denominada como frecuencia intermedia, de la que ya se le había hablado antes. Mediciones que se pueden hacer con un analizador de espectro. De amplitud, en una escala lineal o una escala logarítmica. Obviamente podríamos ver una señal pequeña como la mostrada aquí y sería bastante difícil de medir con precisión. Sin embargo, muchos analizadores están disponibles con la capacidad de medir las señales, incluso más pequeños que estas. Escala logarítmica. Como queremos ver todas las componentes fácilmente al mismo tiempo, la única respuesta es cambiar nuestra escala de amplitud. Una escala logarítmica podría comprimir las señales de gran amplitud y ampliarlas pequeñas, permitiendo que todas las componentes se muestren al mismo tiempo. Para medir la relación entrada y salida de una señal, se puede hacer con una relación de potencia o una relación de voltaje. Para una relación de potencia, se multiplica 10 por el logaritmo de la potencia de entrada entre la potencia de salida. La relación de voltaje viene dada por la fórmula 20 logaritmos de voltaje de entrada entre un voltaje de salida. Medición de distorsión. La reducción al mínimo de la distorsión de una señal tiene una alta prioridad en el diseño y desarrollo. La distorsión se divide en dos áreas generales, falsas y predecibles. Las señales falsas no están relacionadas con las señales portadoras presentes. Por ejemplo, las oscilaciones parasitarias pueden ocurrir en un amplificador con una frecuencia que no guarda relación con la entrada. La distorsión armónica y de intermodulación son comunes, siendo previsibles los problemas que caen en las frecuencias directamente relacionados con las frecuencias de la señal de entrada. La distorsión armónica se relaciona directamente con la frecuencia fundamental de una señal y sus múltiplos, llamados armónicos. Se trata de una medida de las amplitudes relativas de las señales armónicas y la fundamental. A menudo el interés no está en el efecto individual de cada armónico, sino en la distorsión armónica total o THD. Esta es la fórmula con la que se calcula el THD porcentual, donde A sub 1 es la amplitud en voltios de la componente fundamental, A sub 2 es la amplitud en voltios del segundo armónico, A sub 3 es la amplitud en voltios del tercer armónico y así sucesivamente hasta A sub n. Ya.